Buenos días, compañero Gustavo Porras, presidente de la Honorable Asamblea Nacional, miembros de su Junta Directiva, diputados, diputadas, invitados todos. En cumplimiento con el artículo 32 de la Ley número 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, el pasado 31 de marzo, el Banco Central puso a disposición del público el informe anual 2016, el cual sintetiza el desempeño económico del país durante ese año. Una copia de este informe fue remitido al presidente de la República y a esta honorable Asamblea Nacional. A continuación, los elementos más destacados del informe. En 2016, Nicaragua continuó registrando un desempeño macroeconómico positivo, reflejado en resultados económicos y financieros sólidos, que apuntalaron un crecimiento robusto por sexto año consecutivo. La actividad económica mantuvo un buen dinamismo, mientras la inflación permaneció baja. El manejo de las finanzas públicas continuó siendo estable. La deuda pública como porcentaje del PIB continuó reduciéndose. Las reservas internacionales se mantuvieron en niveles adecuados, mientras que el sistema financiero permaneció sano. Nicaragua presentó en 2016 un crecimiento económico de 4.7%. impulsado por el desempeño de las actividades de servicios, principalmente comercio, intermediación financiera y administración pública y defensa, seguido de las actividades agropecuarias e industria manufacturera. Los bajos precios internacionales del combustible continuaron favoreciendo el ingreso disponible y el consumo, tendencia que también fue respaldada por el empuje de la inversión en infraestructura. Así, en un contexto de bajos precios internacionales y menor comercio mundial, la demanda interna de consumo e inversión presentó un mejor dinamismo que la demanda externa neta. Consistente con el desempeño de la actividad económica, el empleo formal presentó un crecimiento del 10.8%. registrando el dinamismo en la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en los sectores de servicios comunales, sociales y personales, así como comercio, hoteles y restaurantes y el sector financiero. Por su parte, el salario nominal promedio creció 6.3%, resultando en un crecimiento de 2.7% en términos reales. Los buenos resultados en materia de crecimiento económico se presentaron con una inflación baja, que alcanzó 3.13%, lo cual estuvo respaldado por menores precios de alimentos asociados al buen régimen de lluvia y a la baja inflación internacional. Por su parte, la política fiscal se mantuvo estable, registrando un déficit del sector público no financiero de 2% del Producto Interno Bruto, ligeramente superior a lo registrado en 2015. Los resultados anteriores se reflejaron en una tendencia decreciente del endeudamiento público con respecto al PIB, ubicándose la razón de deuda a PIB en 44.8%. En 2016, la política monetaria y cambiaria del Banco Central de Nicaragua favoreció el uso de las reservas internacionales que aseguraran la liquidez necesaria para el funcionamiento de la actividad económica y financiera. La conducción de la política monetaria, en coordinación con la política fiscal, permitió que las reservas internacionales brutas se mantuvieran en niveles adecuados, alcanzando en diciembre un saldo de 2.448 millones de dólares, lo cual propició una cobertura de 2.5 veces la base monetaria y de 5 meses de importaciones.
La política monetaria del Banco Central de Nicaragua fue activa, complementando sus operaciones monetarias con instrumentos de manejo de liquidez de corto plazo. Los indicadores de desempeño del sector financiero se mantuvieron sanos en términos de rentabilidad, adecuación de capital, liquidez y morosidad. La cartera de crédito creció 18.4% y los depósitos crecieron 8.6%, mostrando un buen dinamismo, aunque a tasas de crecimiento menores. La estabilidad del sistema financiero fue apuntalada mediante la implementación de políticas macroprudenciales orientadas a consolidar la gestión de los riesgos sistémicos. La cuenta corriente de la balanza de pagos de Nicaragua siguió reflejando un proceso inversionista y de transformación económica, financiado principalmente con ingresos de inversión extranjera directa por 1.442 millones de dólares y préstamos concesionales. El déficit de cuenta corriente del país se ubicó en 8.6% en 2016, menor en 0.4 puntos porcentuales con relación a 2015. En 2016, el balance de los precios internacionales conllevó a una mejora de 0.8% en los términos de intercambio del país, al observarse que los precios de las importaciones cayeron en mayor proporción que los precios de las exportaciones. En este contexto, el valor de las exportaciones de mercancías FOB totalizó 2.226 millones de dólares, menor en 8.1% con respecto a 2015. Este desempeño fue determinado por la combinación de menores volúmenes por 4.2% y menores precios por 3.9%. No obstante, las menores exportaciones de mercancías fueron parcialmente compensadas por las exportaciones de zona franca, las cuales totalizaron 2.613 millones de dólares, presentando un crecimiento del 4.8%. Por el lado de las importaciones CIF, estas ascendieron a 5.887 millones de dólares, registrando una baja de 0.3%. La factura petrolera se redujo a 690 millones de dólares, mientras que las importaciones no petroleras cerraron con un aumento de 1.3%, impulsadas por los bienes de consumo. Por su parte, las importaciones de zona franca alcanzaron 1.608 millones de dólares, registrando una reducción del 2%. A pesar de la ampliación del déficit comercial de mercancías, la posición externa de Nicaragua mejoró respecto a 2015, lo cual se debió esencialmente al dinamismo de los ingresos por turismo y de las remesas familiares. La economía nicaragüense se desarrolló en un entorno mixto a nivel internacional. Durante 2016, la economía mundial experimentó eventos económicos que generaron incertidumbre. En un contexto de moderado crecimiento, bajos precios de materias primas y bajas tasas de interés e inflación. Así, la economía mundial registró un crecimiento levemente desacelerado, el cual fue caracterizado fundamentalmente por heterogeneidad en las tasas de crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. Finalmente, con respecto a las operaciones del Banco Central de Nicaragua, en 2016 se presentó un resultado en correspondencia con lo programado y presupuestado, atendiendo a las principales funciones de la institución. En el balance general del banco se destaca el registro contable del aumento de la cuota de Nicaragua en el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se destacan acciones relacionadas a la modernización del sistema de pagos, la gestión adecuada de las reservas internacionales, las operaciones de la mesa de cambio y la gestión activa de la tesorería,
esta última dirigida a ofrecer un buen servicio en la provisión de billetes y monedas a la población nicaragüense. Les agradezco a todos por su atención y quedo a la disposición por cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, compañero Ovidio Reyes. Queda abierta la solicitud para intervención de parte de los diputados. Tenemos 4 solicitudes. Tiene la palabra la diputada Azucena Castillo. Gracias, señor presidente. Y me parece una linda oportunidad la de hoy tener aquí al presidente del Banco Central de Nicaragua acompañado de su equipo, de su gerente Sara Amelia Rosales, personas que conozco desde hace rato y por su seriedad y el informe que se está presentando hoy, me interesa hacer unos comentarios porque oyendo el informe del presidente del Banco Central nos damos cuenta de que en Nicaragua se ha logrado trascender los problemas macroeconómicos, hay un balance en el manejo y hay una orientación a mantener este sistema de libre mercado en que venimos trabajando desde los 90, con una continuidad que refleja seriedad. Yo quiero tomar de ejemplo a Chile, ¿verdad? De que hoy Chile, siguiendo una política seria, ha logrado surgir y es de esperarse que Nicaragua vaya por esa línea. Pero lo que me preocupa, y por eso es que digo yo que aprovecho esta oportunidad, es la parte ya de la política sectorial en este país. La política fiscal, como bien lo ha dicho el presidente del Banco Central, es coherente con la política monetaria, ha logrado sostenernos macroeconómicamente, pero sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, nosotros seguimos en un crecimiento importante, porque desde donde venimos, crecer al 5%, pues ha sido un esfuerzo que se refleja, pero en Nicaragua ya estamos en un momento que necesitamos llegar al 8-9% y todavía es pensado. Yo me refiero cuando los sectores, la política sectorial del país que se atiende, no quiero decir que no se atienden y entiéndanme bien, pero la cohesión, la coherencia, la articulación, como yo lo vengo diciendo en la Comisión Económica, es importante, creo, hacer el esfuerzo allá. No podemos seguir dependiendo de una docena de productos agrícolas con poco o cero valor agregado que descansan en 53 empresas grandes que manejan el 80% de las exportaciones, cuando tenemos miles, cientos de miles de empresas pequeñas, medianas, y ya no digamos las micro, que son ese gigante dormido que permanece en Nicaragua, que requiere de la atención de una política consolidada que nos lleve a hacer precisamente lo mismo que se hizo en Chile y lo mismo que han hecho los Tigres del Este. Entonces yo, como me han oído decir mucho y veniendo de trabajar con las pymes y los sectores que no responden, está todo el tema de cómo articular una política pública donde el tema social y económico también se
se articulen, porque la parte de educación es primordial y es una educación no como la estamos viendo ahora, es una educación de la era del conocimiento y de la comunicación, y que no por ser nuestros productores en el campo, personas que no han tenido una educación de universidad se pueden quedar atrás, sino que aprovechar esos momentos de la educación técnica, la tecnología para renovar ahí. Entonces sería bien, yo sé que el Banco Central no entra entre sus facultades la generación de empleo, pero al tocar el desarrollo socioeconómico como caras de la misma moneda, enfocándonos donde esté el potencial de crecimiento de Nicaragua, entonces vendrá la generación de empleo, vendrá la prosperidad y vendrá el crecimiento económico para llegar a un 9-10%. Quiero dejar en manos del presidente del Banco Central y su equipo esta inquietud, porque yo creo que es tiempo ya de tomar acción en lo que se llama cambiar la matriz productiva exportadora de este país. Necesitamos ampliar y diversificar nuestras exportaciones, traer valor agregado, traer más divisas y, en fin, que es la única manera en momentos cuando sabemos que la economía, la geoeconomía en el mundo no está tan adecuada, es cuando más esfuerzos tenemos que hacer nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tenemos en el orden de la palabra al diputado Alfredo César. Le continúa la diputada Marta McCoy y cerramos la lista con el diputado José Figueroa. Tiene la palabra el diputado Alfredo César. Muchas gracias, presidente. Quiero felicitar al presidente del Banco Central porque actualmente 5 de los 10 gerentes del Banco Central son mujeres. Y hace 10 años no había ni una. Y como el Partido Conservador apoya la política de equidad entre hombres y mujeres en los cargos, y lo practicamos en los cargos de dirección del partido, y lo promovemos en el resto de la sociedad, merece esta felicitación pública porque evidentemente se han venido haciendo en forma gradual en los últimos años cambios para dar esa equidad de representación y darle oportunidad a las mujeres profesionales en el Banco Central. También quiero felicitarlo por el manejo conservador de las políticas macroeconómicas que permite esta estabilidad que tenemos en el país. Ahora, después de haberlo felicitado, quiero compartir algunas preocupaciones. Cuando el ministro de Hacienda estuvo aquí en el plenario presentando el informe del presidente de la República, expresé mi preocupación sobre el déficit en la balanza comercial del país. En 1981, hace 35 años, cuando yo era presidente del Banco Central de Nicaragua, el déficit comercial se acercó al 17% del Producto Interno Bruto. Pero estábamos enfrentando, un año y medio después del derrocamiento de Somoza, los efectos de los paros nacionales y la lucha armada que se habían dado durante el año 78 y la mitad del año 79. Y por lo tanto no era, digamos, sin explicación. Pero nos preocupa enormemente que 35 años después, de acuerdo al informe oficial del Banco Central, el déficit comercial del país en el año 2016 fue del 16.8% del Producto Interno Bruto. Lo mismo en porcentaje del PIB. Es decir, que en 35 años no hemos podido avanzar en ir disminuyendo ese déficit comercial como porcentaje del producto. Y eso es, francamente, y lo vuelvo a repetir aquí,
nuestra principal preocupación de mediano y largo plazo, porque es muy difícil sostener semejante déficit comercial en forma que los agentes económicos y los inversionistas internacionales lo consideren que es sostenible, establemente. ¿Qué políticas tiene, presidente, el Banco Central de Nicaragua para ir disminuyendo este déficit en la balanza comercial? Y ligado a eso, la segunda pregunta, dado que el sector agropecuario es el que tiene potencialmente el mayor incremento en nuestras exportaciones, sobre todo si se le da una mayor valor agregado a los productos agrícolas y ganaderos, ¿por qué se ha dejado de publicar recientemente información económica de los productos agrícolas en el país? Si eso obedece a una revisión técnica que se está haciendo o a qué. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Macoy. Muy buenos días. Gracias, presidente. Creo que el tema de la estabilidad macroeconómica es un tema que a los nicaragüenses nos debe de alegrar. Sin embargo, una de las preocupaciones es siempre cómo esa estabilidad macroeconómica se puede llevar hasta el costo de la vida a los hogares, hasta la canasta básica, o sea, a nivel microeconómico. Sin embargo, mi consulta y mi duda es en relación a un tema de la política monetaria. Y es precisamente cuál es la política que va a adoptar, en este caso, el Banco Central, para fortalecer la defensa de la posición de las reservas internacionales oficiales del país. Cuando en el año 2016 el Banco Central impulsó una fuerte reducción de la base monetaria. Esto implicó un menor crecimiento de la disponibilidad de córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional. Y esto trajo pues como consecuencia también una fuerte desaceleración del medio circulante en el mercado local, excluyendo los depósitos transferibles del sector público no financiero. Para 2017 se proyecta que la principal fuente de divisa para aumentar esas reservas internacionales será el flujo de inversión extranjera directa. Pero mi pregunta también ahí va, que si va a continuar el Banco Central aplicando una política monetaria contractiva, como lo fue en el año 2016. Con las operaciones de mercado abierto, también uno de los instrumentos del banco para regular la liquidez en Córdoba y mantener una presión inflacionaria baja y estable, normalmente se subastan, y diría yo semanalmente, letras estandarizadas, y con la colocación de esos papeles o colocaciones menos redenciones, el banco ha sacado de circulación más o menos unos 2.300 millones de córdobas entre enero y mediados de marzo de este año. Ese monto total subastado de letras estandarizados equivale a 434 millones de dólares pagaderos en Córdoba al tipo de cambio oficial del día en que se han redimido. Pero el 82% de ese total se concentra en papeles que tienen plazos de 1 semana, de 2 semanas y de 1 mes, lo que nos deja entrever incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas financieros o grupos bancarios radicados en el país. Así es que esa es otra duda. Y sobre la tasa de encaje, que también, ¿verdad?, sobre los depósitos en Córdoba en el sistema financiero nacional, segundo y último instrumento disponible en manos del Banco Central para regular la liquidez en Córdoba, tienen un nivel legal de un 10%, pero el nivel efectivo es casi igual a un 23%, con lo cual pues se ha facilitado el aumento de 430 millones de córdobas
en el saldo los depósitos de dicho encaje en el Banco Central. Quisiera recordar que si la tasa de encaje es alta, pues las tasas de interés activas del sistema financiero nacional también van a ser altas, porque los depósitos de encaje en Córdoba no tienen mantenimiento de valor ni generan intereses para los grupos bancarios radicados en el país. Entonces pregunto, mi tercera pregunta, ¿qué efecto estiman ustedes que van a tener las medidas del Banco Central para continuar reduciendo la base monetaria? ¿Qué impacto están previendo que tendrán estas medidas en los empresarios que destinan gran parte de sus productos al mercado local y que tendrán que evitar efectos negativos también en su tasa de rentabilidad? Hasta ahí mis preguntas al presidente del Banco Central y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Le damos la palabra al diputado José Figueroa Aguilar. Muchas gracias. Buenos días. No hay duda de que los resultados económicos presentados en el informe del compañero Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, son resultados muy positivos para nuestro país y reflejan un esfuerzo donde el modelo de trabajo, el modelo de gobierno, el modelo de gestión que se ha venido impulsando en estos últimos años entre nuestro gobierno, el sector privado, el sector empresarial, los trabajadores, la comunidad internacional, particularmente los organismos multilaterales, los gobiernos locales, las comunidades y los distintos actores en el territorio de nuestro país, hoy día permiten, combinado con un modelo de seguridad ciudadana que permite tranquilidad, que permite que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, trabajen con seguridad, que exista en nuestro país un clima de negocio con paz, con estabilidad social. Y esto permite o ha permitido potenciar la capacidad productiva, ha permitido dinamizar la economía nacional, ha permitido que las pequeñas y medianas empresas, tanto de la ciudad como del campo, desarrollen capacidades que no habían desarrollado en años anteriores. Y todos esos factores permiten que en términos globales nuestro país tenga un desempeño económico positivo, como lo señala el informe del compañero presidente del Banco Central, con un crecimiento sostenido por 6 años consecutivos y en este 2016 con el 4.7%, siendo la economía de Nicaragua, conjuntamente con la de Panamá y República Dominicana, las economías con mayor crecimiento económico en la región. A pesar de un entorno económico internacional negativo, porque ha habido bajo crecimiento económico a nivel internacional, ha habido menor precio
a las materias primas que nosotros exportamos a otros países, ha habido algunas incertidumbres por cambios que se han producido en el mercado internacional y en otros países. Nicaragua hoy día tiene una economía dinámica y lo podemos ver todos los días, los emprendimientos, las inversiones de los pequeños, medianos y grandes negocios que se hacen en Nicaragua. Hoy día podemos ver como lo señalaba un diputado que me antecedió, unas finanzas públicas correctamente administradas, un sistema financiero sano. Las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reflejan que hay un crecimiento formal de más de casi un 7% de crecimiento en los asegurados, en las nóminas del INSS, lo cual es un indicador muy positivo. Los salarios, a pesar de este entorno que señalaba, en términos promedios han crecido. Nuestra deuda pública se ha administrado conforme a los lineamientos de la Ley de Deuda Pública y con mucho criterio de responsabilidad para no endeudarnos más allá de la cuenta. En la banca los créditos y los depósitos han crecido durante el año 2016. La inversión extranjera directa ronda los 1.500 millones de dólares y nuestras exportaciones, si sumamos las exportaciones de las mercancías que hace Nicaragua y las exportaciones de zona franca, andan en 4.839 millones de dólares, lo cual refleja un balance muy positivo en este informe del compañero presidente del Banco Central. Así es que nosotros nos resta, en primer lugar, congratularnos como nicaragüenses por este buen desempeño de la economía de nuestro país, felicitar a las autoridades económicas de Nicaragua, especialmente a quien coordina el gabinete económico, el presidente Daniel Ortega, por esta conducción correcta y acertada que ha permitido a nuestro país estos resultados positivos que ha presentado el presidente del Banco Central de Nicaragua, compañero Ovidio Reyes. Muchas gracias, presidente. Gracias. Le damos la palabra al compañero Ovidio Reyes para aclarar lo que corresponda. ¿Aló? Buenos días. Sí, efectivamente, el balance macroeconómico nos indica que el país está pasando por un buen momento de expansión y es prioridad diseñar políticas para que continúe, se fortalezca y, como lo mencionó la diputada Castillo, pueda ser mayor. Ha sido un objetivo poder alcanzar mayores tasas de crecimiento. Nicaragua lo ha venido logrando después de haber tenido momentos en que nuestro PIB crecía a tasas del 2-3%, ahora estamos creciendo alrededor de un 5%. El objetivo efectivamente siempre es alcanzar más. Creo que en general pues Nicaragua lo está logrando y podríamos efectivamente llegar a ese 6-7%, 8% anhelado. Para eso se están diseñando muchas acciones en todos los campos productivos y comerciales. Incluso en el campo de las pymes se han estado trabajando acciones para incorporarlos dentro de esta dinámica con capacitaciones, con conocimientos y con el uso de nuevas tecnologías. Desde el Banco Central, pues efectivamente, como se señaló,
Nosotros tenemos claramente definida nuestra función, que es la estabilidad monetaria. No obstante, hemos hecho muchos esfuerzos de coordinación para poder incidir y trabajar de la mano con los sectores productivos y poder afectar expectativas positivas que redunden en beneficio de todos los nicaragüenses. El cambio de la matriz exportadora es y continúa siendo una de las claves para poder alcanzar mayores tasas de crecimiento. El país se movió de producir mercancías también a productos industriales o semi-industriales con el régimen de zona franca, que ha resultado ser exitoso. El asunto es ir encontrando otros medios para generar divisas además de las mercancías y los bienes, y efectivamente hemos encontrado algunos. Por ejemplo, el turismo ya representa ingresos de más de 600 millones de dólares para el país. 640 millones de dólares ingresaron en concepto de turismo el año pasado. Igual otros servicios también se están volviendo generadores de divisas. No debemos olvidar también que el país tiene muchos nicaragüenses en el exterior que trabajan y también contribuyen a la generación de divisas. Y me refiero, en este caso, a la generación de remesas familiares, que fue mucho mayor de los 1.200 millones de dólares. Es un sector, para todos los efectos, si lo podemos llamar así, también generador de divisas. Y cuando nosotros sumamos todos estos, entonces nos damos cuenta que efectivamente el país tiene capacidad para importar más de lo que exporta, porque se producen ingresos, primero, por el lado del turismo, además del comercio de bienes. Se producen ingresos por divisas que llegan como resultado de las remesas familiares y se producen ingresos por la inversión extranjera directa. Es decir, estamos en un momento no solamente de crecimiento, sino también de acumulación de capital. Y cuando se produce un proceso de acumulación de capital y el país está recibiendo en el neto divisas porque se están constituyendo nuevos negocios y nuevas empresas, que el año pasado fueron de más de 1.400 millones de dólares en términos brutos, entonces claramente va a haber un déficit comercial. Y aquí abordo las otras preguntas. El déficit comercial no es un problema en sí mismo. La pregunta es si es sostenible este déficit comercial. Y al menos desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos indican que es sostenible. El déficit de cuenta corriente del país pasó en 2011 de 11.9% del PIB y ahora se ubica en 8.6% del PIB, pero está enteramente financiado por la inversión extranjera directa y está financiado también con los préstamos externos oficiales. Al menos en el análisis de sostenibilidad de deuda que nosotros hemos realizado, creemos que estos niveles de déficit no atentan contra la sanidad financiera, puesto que la deuda pública nacional continúa también en descenso. Alcanzamos 44.8% de deuda del PIB, después de que el país tenía más de 100%, y la tendencia en todos nuestros análisis es que continúa reduciéndose. Entonces creemos que estamos en una buena senda de crecimiento y de déficit sostenibles. El déficit del sector público no financiero también, que equivalió a 2 puntos del PIB, se vio de la mano con una reducción de la deuda como porcentaje del PIB. Entonces no es en sí mismo un problema. No obstante, se están haciendo todos los esfuerzos también para potenciar la dinámica exportadora, pero recordemos que mucho dependen los precios internacionales. El país el año pasado recibió el impacto de la baja de los precios de las materias primas. Bajaron los precios de nuestros principales productos de exportación. Menos mal también que estaba bajando la inflación internacional y los precios de los bienes que importamos. Y ellos bajaron más que las exportaciones y terminamos en buena posición. Pero nuestras exportaciones se vieron debilitadas como resultado de los precios externos. Pero ya a estas alturas del primer trimestre, ya las exportaciones volvieron a retomar su dinámica. De hecho, ya lo veníamos observando hacia fines del semestre pasado. Y esperaríamos nosotros ya este año
si la tendencia continúa de buen resultado exportador, finalizar con más de 5.000 millones de dólares en exportaciones de bienes y en exportaciones de zona franca. Por otro lado, se habló de la política monetaria. La emisión, que es la cantidad de dinero que el público tiene en sus manos, más la caja que tienen los bancos en el sistema financiero, creció. Solamente el numerario creció 11.6%. No existe contracción de liquidez en la economía. El resto de agregados monetarios, el medio circulante, los depósitos también continuaron creciendo. A tasas menores, pero continuaron creciendo. Y una explicación de ese menor crecimiento también radica en la desaceleración de las exportaciones. Creemos que ese es un importante elemento financiero que inyecta liquidez en la economía. Y este año está inyectando también liquidez en la economía. Por otro lado, el Banco Central el año pasado vendió en el neto 323 millones de dólares en su mesa de cambios, precisamente porque estábamos teniendo una baja de las exportaciones. Después de todo, para eso son las reservas internacionales, para usarlas cuando se debilita alguna situación macroeconómica y para acumularlas cuando todo va bien. Entonces, el año pasado más bien el Banco Central inyectó dinero en la economía. Y por el otro lado, las colocaciones del Banco Central el año pasado fueron expansivas. Inyectamos también dinero en la economía. En el informe se ve claramente cómo el año pasado el neto de las operaciones de mercado abierto fue por 1.158 millones de córdobas. Entonces, por cualquiera de las variables que lo veamos, realmente la liquidez continúa. Crece la emisión, crecen los depósitos, crece el ahorro. El Banco Central redimió 1.158 millones de córdobas, se lo inyectó a través de las operaciones de mercado abierto en el neto y además de eso vendió 323 millones de dólares al sistema financiero para garantizar el equilibrio monetario y de divisas. Vamos a continuar con esta estrategia que hemos venido siguiendo de operar en todos los mercados a plazos que van desde los 7 días hasta un año. Nuestra intención es operar en el mercado interbancario diario. O sea, estaríamos también operando o realizando operaciones diarias. Y esto lo hemos coordinado y lo hemos platicado incluso con el sistema financiero, quienes están totalmente de acuerdo que el Banco Central realice estas operaciones. De hecho, ya el grueso de nuestras operaciones las estamos realizando a muy corto plazo, a 7, 15 días, que es el mercado que efectivamente el Banco Central puede incidir. Por último, el banco ha venido desarrollando toda una estrategia de información y difusión económica. Y nos queremos concentrar en aquella información que tenemos realmente armonizada con el resto de instituciones. Hemos recibido mucha asistencia técnica de parte del Fondo Monetario, tanto de su sede central como de la sede que se encuentra en Guatemala, además de la CEPAL, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, quienes son instituciones que nos apoyan con técnicos, con especialistas, con metodologías para el registro de toda nuestra información. Y en ese sentido hemos venido ubicando, mejorando nuestros indicadores con las instituciones del sector público. Incluso hemos desarrollado acuerdos para mejorar nuestro sistema de información, en este caso tanto con el INIDE como con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Obviamente que en ese proceso hay información que sube, información que sale, la que creemos que es más relevante incluso para realizar los análisis. Pero vamos a continuar avanzando en la búsqueda de tener un buen sistema de información para que todo
los nicaragüenses se beneficien del mismo, especialmente las empresas. Recientemente hicimos la publicación de la cartografía digital. Vamos a finalizar el proceso en los próximos 2 o 3 meses. Ahí tendríamos a todas las ciudades del país, con todos los establecimientos urbanos, y hacia el próximo año estaremos también finalizando el proceso de información de los establecimientos rurales. Entonces sí, estamos comprometidos con la transparencia, con la divulgación de la información que producimos y con poder, con todas estas acciones, contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, compañero Ovidio Reyes. Queremos agradecerle la presentación de su informe, agradecerle también a Sara Amelia, Carlos, a todos los acompañantes, y solo nos resta felicitarlos por el informe. Gracias.